Buenas tardes para todos y todas, nuevamente con los diálogos de educación desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería. Continuando con estos diálogos que hemos venido en este semestre hablando de las pedagogías y hemos hecho un recuento de la pedagogía de Pestalozzi, de la pedagogía de Froebel y de la pedagogía de Montessori. Empiezo a saludar aquí a las personas que se están uniendo, a Teca Díaz, a Carolina Espina, que se acaban de unir. Muchas gracias por estar. Entonces, como les decía, hoy vamos a hablar de pedagogías y vamos a hablar de la pedagogía de Ovide de Crolí, quien habló de los centros de interés, que también algunos los denominan como la escuela activa. Sigo saludando aquí a Melika, que se acaba de unir, a Carolina Ospina. Y voy a empezar con este pedagogo y con estos centros de interés, un pedagogo de Bélgica que vivió entre 1871 y 1932. Su frase más importante fue la escuela para la vida y por la vida. Y entonces, como este fue su lema de la escuela para la vida y por la vida, él consideraba que esa era la mayor inspiración que debía tener la escuela. ¿Por qué? Porque el sentido de todo ser humano es vivir. Y si ese es el sentido, entonces la escuela debe colocar a ese individuo en condiciones que él pueda alcanzar a través de su constitución y del medio entorno en el que él está, el desarrollo de su vida. Carmen Tico Crot, buenas tardes, profe, un saludo desde el Brasil, al Centro Universitario Cárdenas, muchas gracias por estar, y a Jason, que se acaba de unir, Centro Universitario, un saludo desde México, muchas gracias que siempre están conmigo. Entonces, fíjese lo importante, escuela para la vida y por la vida, porque eso es fundamental en la escuela, ayudar al desarrollo del ser humano en su constitución y en el medio que le da el entorno. Entonces, al hablar de los centros de interés, esos centros de interés, ¿qué son? Porque él constituyó eso, dice, son centros en los cuales los temas de estudio están de acuerdo a las necesidades e intereses de cada niño en cada edad o en cada etapa de la vida. Por eso él los denomina centros de interés. Algunos dicen que esos centros de interés es una unidad de trabajo que articula todos los aprendizajes de programación. En ella se encuentran reunidas de forma global todas las áreas o ámbitos o unidades que uno vaya a desarrollar alrededor de un núcleo operativo que interesa al niño. Por ejemplo, si a él le interesa la alimentación, ahí se reúnen todas esas áreas o unidades de aprendizaje para enseñarle al niño la alimentación, la vivienda, la respiración, la nutrición. Tiene sentido esos centros de interés. En sus aportaciones de Crolí habla mucho de la globalización. Y al hablar de la globalización, dice que el pensamiento del niño no es analítico al inicio, sino que es sintético. ¿Por qué? Porque el niño ve el todo. No ve las partes, sino que inicialmente ve la totalidad. Y que entonces su curiosidad lo lleva a distinguir las partes, y por eso él habla de la síntesis, y al descubrir esas partes, entonces el niño puede hacer ese análisis. Y por eso él habla de globalización. Sigo saludando aquí a Liz Ordú, a Marcela, a Huertas, que se acaban de unir. Muchas gracias por estar. Importante entonces, él dice que hay que diferenciar en el niño las características y necesidades que el niño tiene adaptadas a su medio ambiente.
Por eso él dice, hay que mirar esos centros de interés de acuerdo a las necesidades e intereses del niño. Por eso él los llama centros de interés. Y entonces da unas claves para esos centros de interés. Entre esas claves menciona que se deben tener en cuenta los o núcleos temáticos que sean interesantes para el niño y que tengan que ver con su entorno real. Por eso inicialmente él proponía las necesidades de alimentación. Entonces, ¿qué habían esos centros de interés? Frutas y diferentes elementos para la alimentación, cereales, verduras, etc. Decía que también había una necesidad de lucha contra lo que es la intemperie, y entonces esa necesidad de lucha contra lo que es la intemperie, ¿a qué lo llevaba? A que lo llevara al ambiente, hicieran centros de interés en el medio ambiente para que él pudiera distinguir los animales, los árboles y todo lo que hay en el medio ambiente, para que él mirara cuáles eran los peligros a los que el niño podía estar expuesto. La necesidad de defenderse de esos peligros a través de esa misma centros de interés en el medio ambiente, como me defiendo de un animal que pica o de una culebra o de algo. Y por último hablaba de las necesidades de actuar, trabajar, descansar, divertirse y desarrollarse, por ejemplo, en un teatro, en un parque, con juegos, cómo se descansa y se divierten las personas, y entonces por eso él habla de esos centros de interés desde diferentes perspectivas, no simplemente desde la etapa inicial del niño, sino en la medida en que el niño se va desarrollando. Habla entonces de que no existen asignaturas, sino centros de interés, y por eso no hay áreas ni asignaturas, sino centros de interés. Y por eso él mencionaba que al principio no había nada en el aula, sino que el aula se iba construyendo de acuerdo a las necesidades e intereses del niño, pero también a lo que el niño fuera desarrollando o fuera elaborando. Si el niño elaboraba un juguete, pues ese juguete hacía parte de ese centro de interés. Hablaba de que cada tema se iba desarrollando de forma diferente, y claro, no es lo mismo dar la alimentación que irnos a un parque a enseñarle al niño qué hay en el parque, para qué sirven esos juegos, para que él los descubra, cómo los utiliza. No, eso no es lo mismo que estemos en el aula adentro, que estemos en el medio ambiente. Insiste mucho en la observación, que es la forma de cómo saber y orientar esa metodología. El maestro aquí también es un guía, es un orientador, como lo hemos venido hablando en Froebel, en María Montessori y en Pestalozzi. El profesor es un guía. Sigo saludando aquí a Huerta 625, 6250, a Liso, a Dapat Navi y a Kido Pamplona. Habla de la experimentación y la curiosidad, que es muy importante en el niño, porque ahí la va a desarrollar en la medida de que le tengamos esos centros de interés, de la motivación como un motor fundamental en el desarrollo del niño. Porque si el niño está motivado en esos centros de interés, él desarrolla creatividad y puede hacer innovaciones. Y que esas necesidades e intereses del niño son siempre los protagonistas en todo momento. Y nosotros a veces eso en los jardines, en las escuelas no lo tuvimos en cuenta. Uno siempre aprendió lo mismo, no lo que uno quisiera haber aprendido. Y por eso su aporte más importante es esa estimulación, esa motivación, para impulsar entonces la observación, no tanto dentro en el aula con los centros de interés que yo vaya a formar, sino en la naturaleza misma y en el mismo medio social, que son parte importante en el desarrollo del niño. Habla entonces de que su pedagogía es
una pedagogía no dogmática, porque ahí es donde estos métodos que hemos venido hablando, o estas pedagogías, nos han hablado de no dogmatismo, no dirección, no ir llevándolos por una sola línea, sino que debe ser una pedagogía racional, de pensamiento, y que sea evolutiva de acuerdo a la edad del niño. Por eso la escuela debe ser activa. El niño puede tener sus tendencias hacia el juego, hacia talleres de juego, a artes manuales, a la construcción de cosas, a aprender de por qué me he visto de esta manera, para qué me sirve este vestido, por qué me alimento de esta manera. Y habla de 3 cosas muy importantes que ya las vamos a mirar, que son la observación, la asociación y la expresión. Cosas 3 fundamentales en el desarrollo del niño. Y también nos habla del mobiliario especial que se deben tener en las aulas y de que el maestro es un guía, un mediador que ayuda al niño. Entonces, al hablar de estos métodos, habla de que uno siempre va de lo simple a lo complejo. Y entonces que la observación, ¿por qué se da? Se da a través de los objetos diversos que son atraídos por la curiosidad que el niño tiene. Entonces por eso el niño empieza a palparlos, a olerlos, a taparse los ojos para distinguir sus cualidades, como lo vimos anteriormente en los métodos de Froebel y de Montessori, a mirar, a saborear las cosas de los alimentos y que luego él las mira. Entonces que en esa observación se desarrolla esa percepción y ese reconocimiento de esas cualidades sensoriales que tienen los objetos. Por eso él insiste que el primer paso es la observación, que se observen los objetos, que se observen la naturaleza, que se observen los juegos, que se observe el medio social para él poder determinar qué son esos objetos como una totalidad, pero después mirar de qué se componen esos objetos y poder hacer un análisis de ellos. Bueno, y que cuando él ya los observa y los mira, puede determinar su longitud, su tamaño, para qué sirven, su peso y muchas otras cosas. Ahí vengo con una rutina de pensamiento que yo la he dicho en alguna de las slides pasadas, en el 2022 y 2023, que es veo, pienso y reflexiono. Fíjense esa rutina de pensamiento. Primero veo las cosas. Aquí habla de la observación. Las estoy viendo. Veo para qué me sirve ese objeto. Veo para qué me sirve esa toalla, por ejemplo, para secarme. Entonces ya veo para qué me sirve y pienso cuándo la voy a utilizar y luego reflexiono. Pero vamos a la segunda parte de la observación. Después de la observación que habló de Crowley, nos dijo la asociación. ¿Y en qué consiste asociar? En comparar, en mirar sus cualidades, en mirar sus diferencias, en mirar sus semejanzas, mirar también en poder extraer de ese objeto cosas importantes, en poder generalizar. Y entonces por él habla entonces de que hay una una observación y una asociación muy interrelacionadas. El todo para llegar a sus partes. Lo observo primero y luego lo asocio y lo interrelaciono. ¿Para qué? Para que yo con esa interrelación, ¿qué pueda hacer? La expresión y el lenguaje. Que cuando yo hago observación o el niño la hace, luego hace asociación, puedo ya determinar un vocabulario o un lenguaje, pero todo esto es con la ayuda del maestro guía. No es simplemente el niño solo, porque el niño ve el objeto, ve sus partes, las analiza, las asocia porque las puede desbaratar, puede ver semejanzas, puede haber abstracciones, puede compararlas, pero en el lenguaje puede él ya empezar a construir ese vocabulario o ese conocimiento
de para qué les sirve, pero con la ayuda del maestro. Y entonces, ¿eso a qué puede llevar al niño? Puede llevar al niño a un trabajo racional, a una creatividad. ¿Y cómo puede haber esa creatividad? A través de dibujos, de teatro, de textos, de trabajos en jardinería, en maquetas o en cocina. Eso es lo que nos dice de Crowley inicialmente, de por qué él crea esos centros de interés para el desarrollo de las etapas iniciales en los niños. ¿Será que yo me pregunto, y lo digo aquí, podríamos nosotros tener centros de interés de pronto ya en la edad más adulta del niño, en la adolescencia, inclusive a veces en la universidad? ¿Qué es lo que más le gusta a esa persona cuando está estudiando enfermería? Quiere que le tengamos al niño, al adulto o al adolescente a ver para él qué es, a Huertas, a Andrea Quirosín, a Kido Unipamplona, a Ri Osan, a Raya Bebé 19, a Ela Marce Aguas, a Mili Pillares 77, muy buena tarde para todos, muchas gracias, a Tomás Palacino, a Alejo Gutiérrez, a Clema Sofía, a Isabel Aprecio, a Ángela María y a Eli Pitres. Muchas gracias a todos por los que se han unido. Entonces yo diría que aquí hay 4 etapas: la observación, la asociación, la expresión, pero también de eso que puede surgir, la creatividad, la innovación, el desarrollo de ciertos estímulos. Y por eso entonces se hablan de 2 cosas, de una idea que es fuerza, que es la inicial o la previa para el conocimiento de esas cosas o de esas necesidades o de esas aspiraciones o de esos órganos, cómo funcionan o para qué sirve, por ejemplo, el dormir, el alimentarnos, el sueño, el enfado, los defectos, las cualidades, que son todas esas cosas, es la primera fuerza. Pero la segunda fuerza es ese conocimiento ya más de esas cosas en el medio, ya sea natural o en el medio social en que vive el niño, cuál es su entorno, cuál es su mundo, cuál es su familia. Entonces fíjese que nos habla también de una idea fuerza, que es la inicial, y de una segunda, que es el conocimiento ya, pero en otro medio donde el niño aprendió y distinguió esas cosas y cómo las va a asociar cuando esté en la casa o en otra parte. Entonces por eso nos habla también de esas 2 fuerzas. La primera fuerza, que es la del conocimiento inicial, esa globalización de ese todo, para luego llegar a esas partes y analizarlas y mirar cómo están constituidas, y esa segunda fuerza o ese segundo idea, que es el conocimiento en otro mundo, en el mundo o en el entorno o en el mundo en que se desenvuelve o en la familia o inclusive hasta en el trabajo, porque nosotros primero tenemos una primera fuerza del conocimiento y después cuando ya salimos a trabajar tenemos otra segunda fuerza, que es cómo podemos aplicar eso en el mundo del trabajo donde nos estamos desenvolviendo. Y hay una cosa muy importante que quiero mencionar, que también la introdujo de Crowley, que es la interdisciplinaridad, que es esa educación combinada de las ciencias, en el arte, en la literatura, nosotros a veces enseñamos solamente lo que nosotros consideramos que es nuestra propia disciplina, pero nuestra disciplina, y lo digo por enfermería, tiene mucha asociación con otras disciplinas, con el arte, con la pintura. Cuando nosotros pensamos que no, pero un paciente puede a veces necesitar arte y pintura, y nosotros esas cosas, o distracciones de otra manera, y en eso nosotros nunca pensamos. La literatura también es muy importante en la disciplina de nosotros. Entonces, por eso él dice que el enfoque debe ser interdisciplinar, que se debe enseñar tanto la ciencia, el arte, la literatura y muchas otras cosas en una sola actividad. Y que esos enfoques sean significativos en el desarrollo de la educación moderna y lo mismo en la pedagogía que él está proponiendo de esos centros de interés. Por eso yo les decía,
¿Será que exclusivamente, perdón, esos centros de interés son solamente para el niño? Yo creo que en el bachillerato podría haber centros de interés, aquel que le gusta la biología, aquel que le gusta la literatura, pero asociarle la literatura con la biología. ¿Cómo podría eso enseñarse de otra manera que no sea simplemente esa materia que a veces es dispendiosa para los mismos estudiantes? Y lo mismo puede ocurrir a veces en la universidad. O en la universidad nos enseñan algunas otras herramientas que sirven para el desarrollo de esas estrategias blandas o esas habilidades blandas, pero no nos dicen para qué nos va a servir eso, para qué nos sirve la comunicación oral y escrita, para qué nos sirve el pensamiento, para qué nos sirve el liderazgo. Son cosas que debiéramos de mirarlas como esos centros de interés también que son necesarios en el desarrollo de nuestra propia profesión o nuestra propia disciplina. Voy a darles, por ejemplo, un ejemplo, el agua. Cuando a uno le enseñan el agua, no nos enseñan dónde la hay, de qué colores son, a qué huele, cómo sabe, para qué sirve, para qué se usa, dónde la podemos encontrar, qué diferencias hay entre el agua del mar y el agua de los ríos, qué diferencia hay de un agua contaminada y un agua no contaminada. Eso no nos lo enseña. No siempre nos dicen el agua y a veces nos lo enseñaron como un compuesto químico H2O, pero no nos dijeron tantas cosas que podíamos nosotros haber aprendido del agua. Apenas ahora, después de viejos, estamos aprendiendo que el agua es necesaria en el ser humano. La hemos visto, sí es necesaria, porque nosotros cuando estudiamos anatomía vimos que también teníamos composición de agua, pero no nos dijeron el agua de nosotros de qué estaba compuesta. Entonces fíjense que nos enseñaron muchas cosas que no, y esos son centros de interés, cosas importantes a tener en cuenta. Caterine, muchas gracias por estar aquí. Ana Magui, Margui, Willy, muchas gracias a todos. Eli Piris, buenas tardes para todos los que se han unido. ¿En qué se avanzó entonces de Crowley y en qué principios nos dijo? Hay una cosa muy importante que se me olvidó leerla, que dice, la escuela debe ser para el niño, no el niño para la escuela. La escuela debe ser para el niño, no el niño para la escuela. Y si la escuela debe ser para el niño, entonces la escuela debe preparar al niño para la vida social actual. Debe darle al niño todas las herramientas necesarias para que se defienda en el mundo actual. Y no el niño para la escuela, porque nosotros las escuelas nos hemos convertido en que si no hay niños, no hay escuela. No, el niño debe ser para la escuela, no la escuela para el niño. Entonces, muy importante esa frase que se me había olvidado leerla, no el niño para la escuela. ¿De qué principio nos habla de él? Nos dice que el aprendizaje debe ser para la vida. Y sí, yo siempre les he repetido, el aprendizaje es vida y la vida es aprendizaje. Y entonces, como el aprendizaje debe ser para la vida, debemos prepararlo para que se enfrente a ella. Y a veces no los enseñamos a que se enfrente a lo que es la vida realmente. La vida en el hogar, la vida en el entorno, en la comunidad o en el medio en el que él se va a desenvolver. Fomentar en el niño un buen hábito de estudio con temarios atractivos. A veces los temas que nosotros desarrollamos no son atractivos para las personas. ¿Por qué? Porque no los damos de una manera atractiva y buena. Y entonces aquí nos está dando un principio, que sea atractivo. Hacer pensar al aprendiz para lograr un aprendizaje significativo. Por eso les di el ejemplo. Veo, pienso y reflexiono. Todas las rutinas de pensamiento nos van a servir para eso, para lograr que él piense y lograr que tenga un aprendizaje significativo, es decir, que le dé sentido a ese aprendizaje. Respetar la libertad para lograr mayor satisfacción. Y ese es uno de los principios de
el método de Crowley, que haya libertad, que todos los espacios educativos sean cómodos, por ejemplo la cocina, el comedor, el patio, el jardín, y donde el niño se desenvuelva, que los alumnos aprendan métodos adecuados, pero que puedan hacer ese aprendizaje de manera autónoma, que se desarrolle un pensamiento filosófico, y por eso hablamos nosotros de lograr que piensen para que logren desarrollar un pensamiento filosófico que se va a dar a través del lenguaje. Que no se den unidades divididas, no divididas en asignaturas, sino que hablar de esa totalidad. Eso es todo lo que yo quería decirles hoy sobre de Crowley, que me pareció una metodología muy importante, porque yo pienso que a nosotros nos ha faltado mucho mirar cuáles son los intereses realmente y las necesidades que tienen los estudiantes en su propio aprendizaje. Y por eso a veces damos cosas que no nos interesan y que no son necesarias. Y infundimos esas cosas como si fueran unas verdades dogmáticas. No, miremos lo racional y lo evolutivo que se necesita hoy en día en el proceso educativo. Sigo saludando aquí a aquellas personas, a Isabel, a Ángela, a Eli, a Willy, a Margui, a Caterine, al Centro Universitario Cárdenas, a Mía Payares y algo. Ya en estos 3 minuticos que nos quedan, quiero hablarles de 2 cosas. Dentro de 8 días, si Dios quiere, como estamos en el Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería, a donde los estoy esperando, que es organizado por la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería, por la Fundación Universitaria Sanitas, con sede en Bogotá, y por la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UTCA, vamos a celebrar el Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería. Ese será el próximo jueves y viernes de la semana entrante, día y medio. Los espero allá a todas las personas que nos puedan acompañar. Pero el día miércoles tendremos en la mañana, en la Fundación Universitaria Sanitas, tendremos el encuentro de jóvenes investigadores, donde van a asistir ya como 50 jóvenes investigadores. Y además en la tarde tendremos la reunión de redes. Por eso no puedo hacer este programa, porque yo soy organizadora y hago parte de ese coloquio, y hago parte también de la organización de las redes, y que empiezan a las 2 de la tarde. Entonces, por ese motivo, yo no estaré dentro de 8 días con mi live. Volveré dentro de 15 días. Ya estoy contactando a algunos invitados que quiero que vengan y hablen también de algunos pedagogos que ellos han aplicado y en sus tesis, en algunas tesis de maestría y de doctorado, pero también que han aplicado en su vida profesional. Entonces, por eso dentro de 8 días cortaremos las live, pero solamente el próximo miércoles, que es, ¿qué fecha es? No sé si es 24, creo que es 24, 25 y 26. Si me equivoco, pues voy a corregirlo. Creo que es el 24 del mes de septiembre, entonces por eso ese día no tendremos nuestras redes. Es el 25, perdón, el 25, que es miércoles. Entonces volveremos próximamente el 2 de octubre. Entonces por eso les estoy avisando desde un tiempo, para que dentro de 8 días no tengamos live. Pero sí los espero a todas aquellas personas que puedan asistir o al encuentro de jóvenes investigadores o al encuentro de las redes. Es gratuito, no tienen necesidad de pagar. Al coloquio sí hay que pagar, y todavía hay inscripciones, y lo pueden hacer a través de la página. Entonces los espero, considero que es un espacio muy importante, y
Con esto ya quiero terminar. Aquí a todas las personas que se unieron. Aquí Carmen Tico Cruz, muchas gracias, profe. Muy importante. Suerte en el coloquio. Esperamos vuelva pronto. A las luces, gracias. Miriam Rivera, Laura, el Centro Universitario Cárdenas, gracias por sus aportes. Esperamos volverla a verla pronto en sus live. Felices tardes. A Erika, a R. Tatiana, a El Lozano. Muchas gracias a todos los que se unieron hoy y nos vemos entonces el 3 de octubre, si Dios quiere, y seguiremos hablando de otros pedagogos que hay muy importantes y que nos han dejado muchas cosas para la educación moderna y del día de hoy. Caro Revés, que se acaba de unir. Muchas gracias a todos y nos vamos. Hasta dentro de 15 días.